Hola Jenny, vamos a avanzar con los PowerPoints, no importa que sé que no te pudiste conectar de la mejor manera, pero caballero nomás, pues, con video, ¿ya? Voy a grabar. Esta lesson, la lesson 6, es sobre la distribución de tipos de clima en el mundo, ¿ya? Aunque generalmente en el planeta las zonas que están cerca del Ecuador son más calientes y las que están más cerca de los polos son más frías, en los continentes puede variar porque los continentes ocupan una gran porción, ¿ya? Tenemos de vocabulario la luna fértil, que es una porción de tierra que se extiende desde la costa este del mar Mediterráneo hasta el Golfo Persa, ¿ya? Y se le llama luna fértil porque es un lugar donde se hace mucha agricultura, ¿ya? Tienes el desierto de Gobi, que es un gran desierto en el este de Asia. Tienes el monte Everest, que es la montaña más alta del mundo, que está en los Himalayas. Luego tienes el desierto del Sahara, ¿ya? El desierto del Sahara es el más largo del mundo y está ubicado en África del Norte. Y tienes Siberia, que es un área en Rusia que es en su mayoría polar. ¿Ya? Y ahora te voy a hablar de todos los continentes y un poquito cuál es su clima. Este es Asia, ¿ya? Y vamos a hablar un poco de cómo es el clima de Asia. Asia es el continente más grande, cubre 1/3 del área total del mundo. Tiene todo tipo de climas en sus fronteras porque es tan grande. En la parte norte de Asia está Siberia. Entonces, esa región es polar, o sea, hace frío, con clima de tundra. La temperatura es muy fría casi todo el año y tiene un verano muy corto en las áreas del sur, pero en el norte siempre hay frío. Luego tenemos en el área central de Rusia, que es una llanura sin árboles o una estepa. ¿Te acuerdas que vimos en la lesson anterior? Y la mayoría de la agricultura rusa ocurre en esta región. Grandes áreas de China, el sur de Japón y el norte de India tienen climas continentales húmedos. Luego tenemos el desierto de Gobi, que es en un gran área en el este de Asia, China. Y luego Arabia Saudita, Irán e Irak tienen climas de desierto. También tenemos los Himalayas, que como veíamos en el vocabulario, son las montañas más altas del mundo. Y el monte Everest es el más alto de los Himalayas, ¿ya? Ese es el que todo el mundo trata de escalar y te puedes morir escalando, ¿ya? Hay otras montañas en la luna creciente en Turquía y al norte de Corea y en el este de Japón. Sobre acá debería haber una P. Um, uy, ay, no me deja ver. Ya, estos terrenos tienen climas alpinos, ¿te acuerdas? Alpinos, verticales, de montaña, de sierra. Gran parte de India y el sureste de Asia son sabanas tropicales y bosques tropicales. Parte de India central es una estepa. Uy, perdón, me fui. Los bordes del sur del Mediterráneo, el Mar Negro y el Mar Egeo son de clima mediterráneo. La luna creciente también tiene un clima mediterráneo. Estas regiones se usan para la agricultura. El clima mediterráneo es bueno para hacer agricultura. ¿Ya? Y Asia tiene diferentes lugares con diferentes condiciones de vida. Ahora, grandes áreas del continente, eso sí, son muy incómodas o casi imposibles para vivir. ¿Por qué? Porque hay mucho frío o mucho calor y es muy seco o por la altura, ¿ya? Y son en las zonas que son más cálidas y húmedas donde hay más población. Ya luego vamos a hablar de Europa. Ay, perdóname, Jenny. Dame un cinquito, me están escribiendo un alumno, solamente para saber qué pasó. ¿Ya? Espérame, ya, que tenía clase con alumnos. Ya. En Europa, ya vamos a hablar de Europa. Europa es la parte oeste del continente de Euroasia. La mayoría de Europa tiene un clima que es húmedo continental. Los veranos son más fríos que calurosos, no son unos veranos así súper calurosos como tenemos nosotros. España, Italia y Grecia tienen un clima mediterráneo. Las montañas cubren una pequeña área en el este de Francia, Suiza, Austria, el sur de Alemania, el norte de Italia, que son los Alpes, son bien conocidos, y parte de Escandinavia es montañosa. Todos tienen climas alpinos, ¿te acuerdas? El clima de sierra o vertical. El norte de Noruega, Suecia y Finlandia son áreas frías, todo lo que se considera clima de bosque boreal o deciduoso. Luego tenemos África. Es loco porque acá puedes ver todo el desierto, ¿no? Como que, o sea, qué tan largo es. ¿Ya? África está al sur del mar Mediterráneo. Es el segundo continente más grande. Tiene gran parte del continente en el Ecuador, por eso es que tiene el desierto, porque esa parte hace más calor. Y dentro del continente tiene el gran desierto del Sahara. En África está el Nilo, el río más largo de la Tierra. Ya África tiene 53 países. La mayoría de África es desierto. El continente está dividido en 3 regiones, la meseta del norte, la meseta del centro y sur, y la sierra del este. En África puedes encontrar llanuras, o sea, puntos planos, regiones costeras pantanosas, selvas tropicales, sabanas y mesetas, ¿ya?
Aquí déjame cambiar de PowerPoint. Ya, nos vamos al otro, ¿ya? Uy, espérame, este no era. Déjame un segundito. Me traicionó. Ya, este es. Ya, acá está. Ya, y luego vamos a la parte 2, ¿ya? Vamos a hablar de Australia, ¿ya? Es el continente más chiquito. Tiene una distribución de clima variada, pero las variaciones solo suceden en las zonas costeras, o sea, las zonas de acá, ¿ya? Pero en lo que está adentro es más que nada un gran desierto. Cerca de la costa norte, sur y este de Australia hay pequeñas porciones de clima de estepa, ¿te acuerdas? O sea, pasto, poco pasto, casi nada de árboles, y aquí hay variaciones de clima. En el oeste, o sea, para la izquierda de Australia, hay desierto. En el norte, la estepa poco a poco va cambiando hacia sabana. En el este el clima es moderado, húmedo y subtropical, y en el sur hay clima mediterráneo. Hay población urbana donde hay variaciones de clima y donde no es desierto. O sea, por acá todo, por acá, hay personas. Pero en este lado de adentro no, porque es desierto, entonces no se puede vivir, es muy duro el clima para vivir. Luego tenemos América del Norte, ¿ya? América del Norte, que está acá, está arriba de América del Sur, ¿ya? América del Norte tiene un clima muy variado. En el norte, el clima es polar, con grandes porciones de tundra. En el sur, el clima es bosque boreal. A lo largo de Norteamérica y al sur del bosque boreal, los climas son variados. A lo largo de la costa oeste, o sea, para acá, este es el oeste, este es el este, ¿ya? Hay clima continental húmedo, pero luego cambia en el suroeste a áreas tropicales y en su mayoría a clima árido y seco, desiertos. O sea, por acá hay desierto y lo puedes ver en la misma foto, te das cuenta cómo va cambiando de verde, va cambiando a marrón clarito, ¿no? Adentro de la costa oeste tiene cadenas de montañas con clima alpino y en el este más lejano hay montañas y desiertos o regiones de estepes. Las grandes llanuras, o sea, zonas planas, del centro de Estados Unidos tienen estepas y pastizales, ¿ya? O praderas también les dicen. El noroeste de América del Norte, al sur de las áreas polares, hay clima continental. Y luego el clima se vuelve más tropical y tropical. El clima principal de México, por ejemplo, es el desierto, pero también tiene montañas, ¿ya? Y la mayoría de América del Centro tiene clima tropical, ¿ya? Y la mayoría de América del Centro, sí, pues tiene, acá se me pasó, pero lo repite en inglés nada más. Pero igual, clima tropical, o sea, para acá. Esto sería América del Centro, por aquí. Lo que conecta a América del Norte con nosotros, América del Sur. Y aquí, acá estamos América del Sur, acá está Perú, yeah, y por aquí estamos nosotras en la costa. ¿Ya? En América del Sur, o sea, como África, somos conocidos ¿por qué? Por nuestra jungla, ¿ya? Toda la mitad del norte del continente es o selva tropical o sabana. Y lo podemos ver clarísimo aquí en la foto. ¿Qué es todo esto? Verde, 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 ¿no? Las montañas, los Andes, se extienden del norte al sur de toda América del Sur y tiene clima alpino. Y acá podemos ver toda la cadena montañosa de los Andes, ¿no? Cómo nos atraviesa Perú. ¿Ya? Entre los Andes y el Océano Pacífico hay tripas delgadas de desierto al norte y clima mediterráneo al sur. De nuevo, nosotros somos esa tripa delgada de desierto, Lima. ¿Ya? El segundo río más largo, el Amazonas, corre a lo largo de América del Sur. Nosotros tenemos una porción del Amazonas en la selva. Al sur de la selva tropical hay desierto y un clima de estepa en el oeste. Y en el este hay clima continental húmedo. Y luego tenemos la Antártica. Acá está una fotito de la Antártica. Así es como se ve. Normalmente sé que la vemos como partida, como una tripa larga, si vemos un mapa plano, pero así es como se ve su forma real, ¿ya? Es el continente más pequeñito y está rodeado de nieve todo el año. ¿Por qué la Antártica es un continente y no el Ártico o el Polo Norte? ¿Ya? Porque el Polo Norte es básicamente un gran iceberg, ¿ya? Es hielo, puro hielo congelado. En cambio, abajo de la Antártica, abajo de ese hielo, sí hay tierra, ¿ya? Como te decía, es el continente más pequeño, tiene nieve todo el año, no tiene árboles, no tiene plantas, no tiene pasto. Es un bioma de desierto, pero con clima frío extremo, no hay vida, ¿ya? O no hay mucha vida, en realidad, bueno. O sea, sí hay algunos animales, como pueden haber focas, pueden haber pingüinos, pero no hay como que hay plantas, ¿no? Es el continente más frío, más ventoso, más seco, y debido al clima es imposible que la gente se asiente aquí. Ahora, sí hay una estación de científicos, pero no es como que la gente puede vivir una vida normal ahí, ¿no? Se requiere, es como si te fueras a la luna, o sea, es todo un trámite, digamos, vivir ahí, necesitas materiales especiales, la gente no puede vivir naturalmente ahí, ¿ya? Y ahora voy a parar de compartir acá y vamos a ir a tu lesson, ¿ya? Por aquí estamos,
Perdóname, estaba en el de Ani. Vamos a bajar. Ya, vamos a ver las preguntas. Discúlpame, Jenny, mi internet también está muy lento. Ya. Aquí estamos en la lesson 6. Cargando, cargando. Ya, y vamos a hablar de las preguntas de la lesson 6. Te las voy a traducir para que las puedas avanzar, ¿ya? La 1 dice que la Antártica está completamente cubierta de hielo y no tiene gente nativa. Justo acabamos de hablar de eso. La 2 dice que el continente que tiene todo tipo de clima es, y ahí tienes que apuntar tus opciones. El 3 dice que una larga región del norte de Asia tiene un clima polar y te dice cuál puede ser. La 4 dice que el mayor clima o el clima principal de Rusia central es, y tienes las opciones. No la estoy traduciendo porque es fácil darte cuenta cuál es en español, ¿ya? La 5 dice que un gran área de clima desierto en el este de Asia se llama, y te ha puesto diferentes opciones. 6 te dice que terrenos altos en la India, Turquía del norte, norte de Corea y Japón tienen, y te dice qué tipos de clima, ¿ya? La 7 te dice que la mayoría de Europa tiene un clima y te da diferentes nombres. 8 te dice qué parte, te pregunta si alguna parte de Europa tiene un clima alpino. Tú tienes que responder si sí o no. La 9, el desierto de Sahara, ¿dónde se ubica? Y tienes que explicar dónde está, en qué continente. Luego la 10 te dice que tú esperarías un tipo de clima X, y tienes que poner cuál es, en el área conocida como los Alpes. ¿Te acuerdas que hablamos de los Alpes? La 11 dice que toda la área central de Australia tiene qué tipo de clima. Centro, lo de adentro, ¿ya? La 12 te dice que el noreste de Estados Unidos tiene un clima en su mayoría, y tienes que poner qué tipo de clima, el noroeste de Estados Unidos. La 13 te dice que las grandes llanuras de Estados Unidos tienen un clima de pastizal, tienes que poner si es verdadero o falso. La 14 te dice que qué porción de Estados Unidos tiene en su mayoría desierto de clima, y tienes que poner cuál es. Si el sureste, el centro, el suroeste o el noreste. Y luego la 15 te dice que qué área de América del Sur tiene rainforest o selva tropical, y tú tienes que poner si es todo la parte del sur, la parte del norte o la costa este, ¿ya? Y eso sería todo para la lesson 6.